del mini congreso sobre Leibniz, con el cual vamos a dar paso después al siguiente serio. Bueno, me corresponde presentar a Alberto Velancio, un miembro más de la Fundación Canaria Orotava, que les acoge a ustedes aquí, y que va a hablar también sobre Leibniz, como no podía ser. Alberto nació en Gijón, asturiano de pro, como tantos otros asturianos de pro, profesor del Instituto de los Realejos, aquí en la isla de Tenerife, licenciado en Filosofía por la Universidad de Oviedo, como buen asturiano, y colaborador de la Fundación desde hace muchísimo tiempo. Él es responsable, ha sido y es el responsable de todo ese programa inmenso de digitalización de fondos de la que está llevando a cabo la Fundación Canaria Orotava de Historia de la Ciencia. Pueden ustedes encontrar en las páginas web correspondientes un montón de textos relacionados con la historia de la ciencia y sobre todo con la historia de la ciencia en Canarias. También es ahora coordinador de investigación de la Sociedad Canaria de Historia de la Ciencia. Sus aficiones, sus investigaciones van sobre todo del lado de la filosofía griega. ¿Qué filósofo no tiene esas aficiones, ¿no? Y también del siglo XVII. Y especialmente en el siglo XVII, yo lo sé bien porque formo parte de un equipo de investigaciones leibnizianas que hemos iniciado últimamente aquí en Orotava, pues también se ha dedicado y ha estudiado muchísimo a Leibniz. Bueno, si quieren ustedes cosas suyas y cosas suyos, pues vaya a la Fundación Canaria Orotava, donde aparecerá su nombre multitud de veces, relacionado sobre todo, como hemos dicho, con ese programa de digitalización y publicación de libros y artículos en todos en relación con la historia de la ciencia. Pues para no quitarle más tiempo a Alberto, le doy la palabra. Bueno, gracias por la presentación y buenos días a todos. Bueno, una cuestión un poco técnica y metodológica, que como todo lo que yo voy a hacer va a ser transparentes y son bastantes, la gente que se invita a hacer esa parte creo que se va a perder el trozo de pantalla. Yo aconsejaría que las dos cosas de ella, si puede ser, un poco, se va a perder un trozo de la presentación bastante. Eso es una cosa. Luego otra cosa que tengo que decir también es que, bueno, solamente son bastantes diapositivas, voy a intentar hacerlo a una velocidad más o menos rápida, lo cual quiere decir que si van a haber muchos textos, los textos no están puestos ahí para que ustedes se los lean, porque si no, no acabaríamos nunca. Están puestos ahí para justificar que cada idea que voy introduciendo tiene una base de un texto que yo he escogido, que he encontrado sobre el de Leibniz en algún caso, o esquemas, ¿no? Pero vamos, quiero decir que se puede seguir independientemente de lo que yo voy diciendo sin tener que andar leyéndose todo lo que aparece ahí, ¿no? Salvo en algún caso muy concreto, que en ese caso seguramente yo lo lea, me pare o lo que sea. Pero vamos, que no se sientan obligados a intentar leer todo lo que aparece ahí, y luego, respecto a la estructura de la charla, lo he puesto ahí en 4 bloques. Voy a intentar resumir desde la medida que pueda una primera parte sobre la biología en la época de Leibniz, pero la siguiente diapositiva ya desmentiré sobre la biología. La fácil de decirlo, ¿no? Estudios sobre lo vivo, vamos a decirlo así. Luego hay una pequeña sección dedicada a recordar la idea de Mónada, que necesito introducir ahí, y un poco las fuentes de la idea de Mónada, tampoco me voy a parar mucho, pero sí por lo menos introducirlo en ese momento, antes de hablar sobre algunas ideas clave de Leibniz sobre la vida, ¿no? Bastante conocidas, pero bueno, vamos a verlas en secuencia y hacer una especie de composición de lo que sale dentro de ese tema de Leibniz. Y ya una última parte que realmente se tiene el mismo título que la propia conferencia, para ver un poco las influencias, una vez visto lo anterior, que tiene dentro de su... En particular la monadología. Yo creo que tiene monadología para no referirnos a la filosofía de Leibniz, porque sería ambicioso, sino solamente coger, y no la monadología de escrito, sino la monadología del sistema de las notas, vamos a decir así, ¿no? Un poco la monadología de base, ¿no? Que es lo que me interesa citar aquí, más que nada no hay más tiempo a meterse en la problemática, ya bastante. Es la última sección. Creo que no hay cosas previas. Voy a intentar. Entonces empezamos con la primera sección, la biología de la época de Leibniz, ¿no?
Aquí solamente quiero recordar unas ideas base de la época. Estamos hablando de la segunda mitad del 17 y del 18. Vamos a poner que a veces cuando se habla de estos temas se trata como una especie de unidad. Claro, por supuesto, es una cosa muy genérica, habría que especificar. Aquí he simplificado tantas cosas que a veces pues, se transversa mucho, ¿no? Pero bueno, por ir un poco al grano. Entonces, habría que decir primero que esta ecuación biológica, ¿no? De seres vivos y cuerpos organizados. Y no hay una diferencia gradual entre los vivos y los vivos. Es decir, la idea de biología, como yo he puesto ahí, de hecho no existe una biología. Hay gente que dice que la biología empieza como una ciencia en sentido estricto, en el siglo XIX. Otros más optimistas hablan de siglos finales del XVIII, ¿no? Pero por supuesto en la época del XVII, principios del XVIII, pues eso prácticamente no hay una biología en ese sentido, sino que eso está subsumido dentro pues, de, podríamos decir, de la mecánica, de la física, en general de la ciencia de la naturaleza, pero no como algo independiente. Por eso la idea de cuerpos organizados y eso retraducido dentro del contexto mecanicista como máquinas, ¿no? Máquinas naturales, una versión que Daniel utiliza, un poco diferente a la de Descartes, ya lo veremos. Va algo más allá, son un tipo de máquinas, pero son máquinas al fin y al cabo. Y de hecho, pues, por ejemplo, cuando hay escritos de Daniel de la economía animal, pues en el fondo son relaciones entre las partes de cuerpos organizados. En este caso, pues, diríamos que vivos, pero bueno, son relaciones entre las partes físicas, mecánicas, digamos, en ese sentido, ¿no? Otra idea que saldrá por ahí varias veces es, por supuesto, genérica, luego habrá que rectificarlo, como todo, ¿no? Lo del movimiento y la vida son dados por Dios, ¿no? Lo del movimiento y la vida, y aquí estoy poniendo un poco de movimiento como la diferencia de la vida, ¿no? Movimiento, como habrá en el caso de Daniel de fuerza, habrá que traducir, etcétera, etcétera. Pero bueno, en general, hablando de este contexto así muy abstracto, habría que decir eso y por eso a continuación introducir ahí las tendencias, vamos a llamar posmecanicistas, que introducen fuerzas en la propia materia, ¿no? En la propia materia. Entonces ahí ya el mecanismo está desbordado de alguna manera, en algunos casos podríamos decir que incluso se tira bajo el mecanismo, en otros casos no, ahí depende de qué casos. ¿No? Por ejemplo, de las máquinas sigue funcionando, ya lo veremos, aunque es un poco diferente a la visión cartesiana, diríamos, ¿no? Bueno, esos son un poco cosas genéricas que luego vamos a encontrar a lo largo de la conferencia. Luego, la otra parte que me interesa de esta época, que tiene que ver con el mundo de los vivos, sobre todo la cuestión del microscopio, los microscopistas y las investigaciones que se hacen y el mundo que se descubre a través del microscopio, ¿no? Va a tener una incidencia muy grande, digo, hablando por la brevedad, en la biología. Ahí simplemente señalo, por supuesto, que bueno, las dos referencias, me parecieron muy rápido, no se necesita. La micrografía de Lorenzo, luego veremos alguna diapositiva sobre eso, que es de 1665 y que para mucha gente, cuando se hace alguna historia del microscopio, da la sensación de que el microscopio empieza ahí, ¿no? En esa época, porque es a partir de ahí cuando se dispara y cuando más importancia tiene. Pero realmente el microscopio ya empieza, bueno, aparte de, no me voy a meter con finales del 16, no sé qué, y sacaría el éxito, no. Vamos a coger a Galileo, por ejemplo, de referencia, principios del siglo XVII, y la Academia de los Linces, y cuando se empieza a publicar por primera vez algo que está hecho con microscopio, ¿no? Eso lo ven en la publicación de la teoría proyectiva, la mesosografía y demás, que es el año 25, ¿no? Entonces, y es un poco la referencia. Entre eso que se publica por primera vez y la obra de Hooke, pasan 40 años, igual que se utiliza el microscopio y para cosas muy importantes. Luego lo vemos en otras transparencias que hay a continuación. Luego, por supuesto, una cosa obvia que está puesta ahí es lógicamente que igual que pasó con el telescopio, en el caso del microscopio, pues se abre todo un mundo, pero en el caso del óptico muy importante de microorganismos y de seres más o menos infinitamente pequeños, ¿no? Que es lo que se puede ver ahí y que da pie a hacer otras cosas que van más allá de la propia biología, digamos, en ese sentido, ¿no? Bueno, pues ahí, por supuesto, estamos hablando de microscopios ópticos, luego veremos el caso de Edenhof, por ejemplo, que son los microscopios más potentes de la época, normalmente. Esos científicos que yo he puesto ahí, y que bueno, que se utilizan por supuesto para toda la anatomía, plantas, animales, el cuerpo humano, como he puesto ahí en ese caso, y luego lo que nos vamos a parar que es lo que se puede llamar la biología o el origen de los seres, ¿no? Que es lo que más me interesa, desde cómo se retraduce luego desde la filosofía del año, ¿no? En particular. Bueno, aquí decía, lo que acabo de hacer hace un segundito, la mesosografía de 1925, una técnica cartesiana, ¿no? Una técnica cartesiana de esas abejitas y demás están hechas por microscopio, como se dice ahí abajo, aunque no lo vean, pero bueno, dice ahí abajo que está hecho con eso es de Francesco Serpentino del año 25 y la realidad que se publica algo que está en el microscopio, aparte es el año donde se introduce la palabra microscopio, también por los linces, por las sociedades. Y a la derecha, porque ya hemos conocido la micrografía de Robert Hooke, ¿no? Ahí está la micrografía de Robert Hooke, que yo he puesto, luego he puesto. Aquí microscopios, el
claro, para que se entienda un poco la idea de lo que son los microscopios. Este es el último modelo de microscopios, el mejor microscopio, por decir así, de Leeuwenhoek. Él hizo un montón de ellos, ¿no? 100 y pico microscopios, aún se conservan visibles, si no me equivoco, hay 7 o 8 originales de los que construyó. Digo que son los mejores, son microscopios simples, una lente simple que parece ser que efectivamente, por lo que se dice, pues una persona muy bien, como decía, para pulir las lentes, para poder llegar hasta esos 270 aumentos que tenga ningún microscopio de la época puedo alcanzar, ¿no? O sea que, bueno, es una máquina potente, me parece otra cosa, ¿no? En ese caso ahí se supone que la imagen de la derecha supuestamente es un poco mirando con el microscopio, tampoco era muy fácil de utilizarlo, por supuesto, pero bueno, es un invento de cuidado para lo que es, ¿no? Bueno, he puesto aquí los microscopistas de referencia, que por una parte son, podríamos decir en términos absolutos, los más importantes, vamos a decir así, de la segunda mitad del 17, y que tienen relación con Leibniz, porque Leibniz sigue toda la literatura microscopista, digamos, ¿no? De lo que sale, y aparte de eso, pues, como siempre, y pude tener la oportunidad de hacer, conoce personalmente a los 4, ¿no? Bueno, en el caso de Humboldt, cuando va al viaje a Inglaterra y demás, y luego pues, busca famosamente su micrografía, tarda años en conseguirla, pero la consigue, ¿no? Porque le interesa mucho. En el caso de Leeuwenhoek, como ustedes saben, cuando va a Holanda, pues va a visitarnos, está con él, bueno, en el caso de Svalbard también, ¿no? En el caso de Svalbard también, y de Marcelo Alpini también, visita cuando hace su viaje a Italia en el 89, si no me equivoco, ¿no? O sea que vamos, que tiene una relación directa con ellos y sabe lo que hacen y le interesa mucho, y van a tener una influencia muy grande, ¿no? Los microscopistas. Bueno, esto que ustedes conocerán, por poner un poco la referencia, es de la bibliografía de Hooke, ¿no? Que fue el libro, digamos, que catapultó, por decirlo de alguna manera, por lo menos entre el mundo oculto, ¿no? En este caso, el microscopio y lo que se podía ver como un microscopio, ¿no? En el caso de Hooke, la cosa era un poco, no solamente tenía un interés desde el punto de vista biológico, vamos a decir así, sino también incluso pues, de estructura de la materia, por supuesto, y eso quiere decir con esa especie de constitución, ¿no? Que no son monadas ni nada, ¿no? Pero sí quiere decir que son constituciones elementales que se buscan. El microscopio de Hooke, en casi todas las imágenes, salvo algunas, ¿no? De ese microscopio compuesto que se está ahí arriba, pues son unos 50 aumentos normalmente, ¿no? A buscar más, ¿no? Porque tiene unos sitios para los casos completos. Pero bueno, una pulga a este tamaño pues se impresiona un poco, ¿no? Más en la versión original, que es una página grande, pues la pulga, una hoja pues impresiona mucho y acerca, digamos, ¿no? Que no son seres microscópicos literalmente, pues evidentemente los detalles y este tipo de cosas tiran abajo una de las ideas clásicas que es que estos seres pequeñitos, ¿no? Pues siempre es de nada, ¿no? Pues hay que decir una de las cosas que se tira abajo con el microscopio. Las supuestas simplicidades de estos seres pequeñitos, ¿no? Bueno, he puesto lo de Svalbard, la obra fundamental que es una recopilación, bueno, en este caso es una obra póstuma que se publica con la historia de los insectos y más añadidos a principios del 18, pero que recoge la obra original que él hace sobre la historia de los insectos antes de morir en el 80, en 1680, y que, bueno, he utilizado una organización en internet muy buena, y además entonces he utilizado para poner muchas diapositivas de referencia, pues he utilizado esta obra y aparece mucho a lo largo de diapositivas que ven como unos insectos plegados, desplegados, pequeños, grandes, y los insectos, ¿no? Que es lo que fundamentalmente él estudia y que van a tener una influencia en toda la cuestión de transformaciones, metamorfosis, entre todas estas ideas que me han dado una influencia absolutamente directa. Este es un ejemplo del tipo de dibujo de los tipos que hacen esta obra, ¿no? Un mosquito aquí a la izquierda, un detalle de mosquito y insectos, y bueno, metamorfosis que empiezan a aparecer por ahí, simplemente era para que vean un poco la calidad de dibujo. Normalmente es hacia él, ¿no? Normalmente es hacia él, supone que con ayuda de alguien, pero normalmente se supone que ellos hacían, ¿no? También utiliza microscopio simple, no tan potente como el de Leeuwenhoek, pero por lo menos hasta 150 aumentos se calcula que lo utiliza, ¿no? Metiéndonos en la parte que nos interesa, no tener más tiempo a ir por otros vericuetos, la cuestión embriológica, del origen de los seres, ¿no? Que vamos a meter ahí. Bueno, he reducido ahí un poco, supongo que a todo el mundo le suena más o menos una vez que haya leído algo de embriología o de origen de los seres en 17 18, pues un poco las dos posturas que casi se puede hablar de puesta ahí de sociedad de la biología, porque son dos posturas y dos conceptos que no solo se utilizan en esa época, hoy en día todavía se siguen utilizando, las palabras en otro contexto, la epigénesis y el fenocetismo de alguna manera, se siguen utilizando, aplicadas a cosas diferentes, pero se siguen utilizando porque son dos posturas que se pueden aplicar en diferentes modelos, por decirlo de alguna manera. En la versión que aparece aquí, naturalmente, que son de finales del 17, es decir, cuando se
hay un cambio, no exactamente una revolución, que es un poco exagerado quizás decir una revolución, pero sí un cambio sustancial en cómo se plantea la cuestión del origen de los seres vivos y su desarrollo biológico. Sí aparece efectivamente la versión clásica del preformacionismo diciendo que el individuo, por decirlo más abstracto de todo, está ya preformado en su estructura básica ya antes de la concepción, antes de la fecundación, ya el individuo ya está preformado. Hombre, se lo puede entender de diferentes maneras. Si quiere decir que ya está el individuo diminuto, hecho ahí ya entero y verdadero, son estructuras básicas que luego cambian. Bueno, a veces se ha caricaturizado un poco el asunto, luego veremos algunos de los dibujos que todo el mundo conoce, pero no son reales, ¿no? Digamos, eso de que hay los homúnculos, estos pequeñitos que están ahí preformados, tampoco eran tan, no fue así, no eran tan exagerados esas versiones, ¿no? Pero bueno, eso se utilizó más bien para criticarlo que otra cosa. Pero bueno, la idea básica es esa. La idea básica es que el individuo está preformado. Las estructuras básicas del individuo están preformadas antes de que exista la concepción, la fecundación, y luego, pues, digamos, el desarrollo es un despliegue, como diría Leibniz, un aumento de tamaño, ¿no? Un cambio de escenario, como diría también, ¿no? Eso sería un poco la visión preformacionista. La visión de la epigénesis que va a surgir más tarde, es decir, o mejor dicho, va a ir predominando más tarde, no antes de la segunda mitad del 18, prácticamente, o sea que prácticamente finales del 17, principios del 18, la versión que predomina por encima de todo es preformacionista, ¿no? La epigénesis parte de la idea al contrario, ¿no? De que, por decirlo de alguna manera, es una materia indiferenciada que va generando nuevas estructuras que no existen, ¿no? O que va cambiando unas por otras a lo largo del desarrollo ordinario, ¿no? Eso es lo que va apareciendo. Claro, como ya veremos, es difícil que en esta época mantener una postura de ese tipo si quieres argumentar de forma biológica, en ese caso. Bueno, modelos de preformacionismo hay dos fundamentales, ¿no? Un preformacionismo ovista, es decir, donde el individuo está preformado en el óvulo de su madre, un preformacionismo animalculista que se introduce cuando Leo Hopper descubre los espermatozoides en 1677, ¿no? Y hay un periodo no muy largo, ¿no? Un periodo yo creo que final del 17, quizá a principios años del 18, donde se pasa por esa versión, digamos, de preformacionismo animalculista. Digo que estos dibujitos que aparecen por ahí, más conocidos, del homúnculo de Halswepper, ¿no? Realmente es una observación, ¿no? Bueno, nunca dice que lo haya observado, eso, ¿no? Es decir, esto no es que haya una microscopia y haya visto aquí una especie de homúnculo ahí metido encasquetado en un espermatozoide. Eso no, eso es una idealización que él hace, ¿no? En este caso, igual que pasa con estos de aquí. Lo que pasa es que se utilizó más bien para criticar el asunto y tampoco son tan burdos, ni siquiera se utiliza mucho el homúnculo en el sentido que hoy en día, pero bueno, las imágenes no se quedan grabadas y se nos hace la idea de que la cosa era tan exagerada como eso que se pinta, ¿no? Realmente ni siquiera los autores hablan de eso, hablan de que hay estructuras hechas que luego se desarrollan y tal, pero no hasta el punto de pretender haber observado esas cosas, no se puede observar, ¿no? Lógicamente nadie puede observar eso, pero bueno, en este caso se decía que, bueno, cuando tengamos un buen microscopio, a lo mejor vemos un poco de idea de lo que en un momento determinado, ¿no? Bueno, aquí el otro microscopista que antes escribía ahí los principales es Martilli, ¿no? Que también va a tener influencia en Leibniz, sobre todo lo que tiene que ver con las plantas, y también en la cuestión de los primeros que tuvo que ver con el desarrollo embrionario del pollo, ¿no? Pero aquí algunos dibujitos de Martilli sobre esto, ¿no? Y que fue de los primeros, desde luego, que habla de esto, ¿no? En este caso, en este dibujito que por aquí no hemos sabido mucho mejor que esto, pero bueno, sí tiene una influencia grande, y ya veremos sobre todo en el estatus de las plantas respecto a los animales, que es lo que a mí me interesa cuando hablan con él, ¿no? Cómo considerar las plantas, ¿no? Dentro de un animal, ¿no? Dentro de un vivo, por decirlo de alguna forma. Luego, esto es una cosa complicada que tiene una diapositiva, es decir, complicada, quiero decir que hay artículos muy complejos sobre el asunto, pero bueno, por ir al grano y decirlo en dos palabras, la idea de resistencia frente a la preformación, ¿no? Es decir, a veces no se distingue, ¿no? Pero son cosas muy diferentes. Es decir, la idea de resistencia que he puesto ahí un poco a lo bruto, digamos, que es una cuestión ya filosófica, digamos, ¿no? Es decir, la resistencia frente a la preformación y que sobre todo viene sobre todo de Malebranche. No como un texto base que se cita siempre, ¿no? Porque es importante y es el grupo que la idea de resistencia. Va más allá que la idea de reformación. Está, si quieren apoyar la idea de reformación, pero desde luego va más allá de esto, y aunque Malebranche incluso pues sigue también todo esto que estamos diciendo de los microscopistas y se apoya en ellos, pues la cosa, la teoría en sí misma pues va un poco más allá. Bueno, esto aquí abajo un poco por
todavía la atención simplemente sobre lo que estamos de abajo, sobre lo bueno, lo he dicho antes de esta manera, sobre las miniaturas preformadas, estructuras, incluso códigos que tenemos en sentido de lineal. Pero bueno, el texto que yo decía, el texto así para esta idea que estamos hablando de persistencia es este, ¿no? El texto hay más, ¿no? Pero yo creo que fundamental que se suele citar es este. Leo el parrafito de medio, pero yo creo que merece la pena, ¿no? Dice, bueno, está hablando, como ven ahí, los subrayados de todos los árboles están en pequeño el germen de su simiente, y luego dice, no parece igualmente insensato pensar que hay árboles infinitos en un único germen, puesto que no contiene solamente el árbol que es la semilla, sino también un gran número de otras semillas, las cuales pueden contener en sí mismas otros nuevos árboles y nuevas semillas de árboles, los cuales conservarían quizá aún en una incomprensible pequeñez, claro está, ¿no? Los cuales otros árboles y otras semillas tan fecundas como las primeras y así hasta el infinito, ¿no? O sea, esto realmente, luego el último parrafito aplica eso no a árboles, sino al caso de los cuerpos y de los hombres y los animales, que, ¿no? Que dicen, nacerán hasta la consumación de los siglos, han sido tal vez producidos desde la creación del mundo. O sea, que ya estamos hablando aquí de una resistencia desde la creación del mundo hasta el final de los tiempos, donde hay un número, que sea, de individuos, de árboles que se acabarán, ¿no? Porque ya se han especificado de antemano y cuando se acaban, ¿no? Digamos, están todos ahí encajados. Es la teoría del encajonamiento, que suele llamar las muñecas rusas, que se citó también ayer, ¿no? En pequeño, como dice ahí, una incomprensible pequeñez, porque claro, que ir encajando unas en otras, cada vez más pequeñas, y son los que se van a ir desarrollando, ¿no? Claro, supone la teoría de la preformación que hemos dicho, pero por supuesto esto vamos más allá, ¿no? La resistencia desde que Dios ha creado todo esto desde el principio del mundo y que ya prácticamente está todo verificado hasta el fin de los tiempos, ¿no? Pero bueno, a veces se mezclan las dos cosas, y esto es más una teoría, por supuesto, filosófica, en el sentido que estamos diciendo, ¿no? Más una teoría de los naturalistas, ¿no? Que no llega a esto salvo por influencia de los filósofos, ¿no? En este caso. Bueno, pues ahí muy rápido algunas cosas, presupuestos filosóficos del preformacionismo y la resistencia en general, de las cosas a la vez, ¿no? Por un lado, por supuesto, lo que decíamos antes de la idea de creación por Dios de las formas vivas, ¿no? Que es importante aquí, frente a otra opción que es que la materia sea la que origine la vida. Pero claro, pues la vida del ateísmo, ¿no? Ese argumento se da mil vueltas y está constantemente funcionando detrás siempre, ¿no? Es decir, si la materia puede originar ella misma la vida, entonces ¿para qué ocultar a Dios? Eso no tiene sentido, ¿no? Bueno, pues se utiliza muchísimo ahora, incluso por los naturalistas, a la hora de jugar con eso, ¿no? Luego, la idea de la uniformidad de la naturaleza, que han utilizado ya la atención en este campo, que es he puesto un poco un ejemplo como donde sabíamos cosas de que los gatos nacen de gatos y las moscas de moscas, que parece evidente, claro, pero cuando uno no sabe dónde nacen las cosas ni cómo se originan, pues no puede, cualquier cosa puede nacer de cualquier otra, ¿no? Salvo que haya una uniformidad de leyes. Hombre, el reformacionismo, desde luego ya tienes la uniformidad de leyes, ya lo tienes preformado, luego ya no hay sorpresas, ¿no? Ya sabes lo que va a salir porque ya está todo prefijado de antemano. Entonces hay una uniformidad de la naturaleza clara, ¿no? En ese sentido, claro. Luego supone la diferencia entre la materia, Maquiavelo lo dice claramente, ¿no? Que supone demostrar por los matemáticos, y entonces, claro, esa pequeñez infinita, pues de alguna manera está justificada porque ya se ha demostrado la diferencia entre la materia. El último está en la indirectamente, la transmisión del pecado original. Pues está muy bien, porque aquí tenemos todo el encajonamiento, toda la formación, desde los primeros padres, ¿no? En este caso, pues la agua primitiva, de los egoístas, digamos, hasta ahora. O sea, se transmite por vía directa, digamos, ya está hecho desde la humana, y simplemente de generación en generación se van desarrollando, y ya, pues, bueno, ya tienes el pecado original botellado ahí, ¿no? Digamos, ¿no? Encajonado desde el principio del tiempo, ¿no? Viene bien, digamos, la teoría de esta reformación para explicar esto, ¿no? Para explicar esto. Luego he añadido aquí algunas críticas desde la digenética, vamos a decir, del reformacionismo. Claro, críticas en el sentido que lo hemos dicho, ¿no? Que no se puede mover sin comportamiento, que son un poco evidentes por lo que acabamos de decir, ¿no? Cómo pueden subsistir los gérmenes hasta el principio de los tiempos, ¿no? Y cosas así, es un absurdo, ¿no? Dicho desde... Estos son críticas que se hacen a mediados del 18, ¿no? Como Perpetis, sobre todo, una órbita, ¿no? La biofísica, que vende de esas cosas, como será el teléfono. En este caso, pero vamos, son críticas que no se pueden ocurrir muy fácilmente, ¿no? Por ejemplo, efectivamente, la idea de que hay un atomismo que ellos mantienen en un momento determinado, pues en los gérmenes no puede haber una diversidad infinita, porque siempre hay un límite de la materia, si no mantiene una postura atomista, claro, en el caso del mismo, o en el caso de cualquier cuestión de los híbridos, ¿no? O sea, es decir, híbridos o de rasgos, digamos, compartidos por el padre y por la madre, pues lógicamente los materiales formacionistas no se puede explicar. Pues, si necesitas un periodista, pues entonces no tiene nada que ver, el padre ahí no juega ningún papel, por decirlo de alguna manera, ¿no? ¿Por qué va a haber rasgos similares en el hijo? Si realmente la teoría de la transformación viene por biologista, ¿no? Que pinta
ahí el padre en ese sentido. Es muy difícil de explicar esto, que es lo que sucede, ¿no? Si ya tienes una teoría ahorita que es algo que predomina en 18, ¿no? Fundamentalmente no nada más lista, ¿no? En ese caso, ¿no? Y bueno, muchas las cosas, esto que todo es un tema, luego con la conferencia, lo de las regeneraciones partes de los animales, es complicado explicar desde el medio preformacionista. El hecho de las cosas de lagartijas que se empezaron a hacer a principios del 17, hasta sobre todo casos muy complicados, como la isla de agua dulce, un animal que descubre que un animal, por otra parte, que puede partir de trocitos y como regenera entero, pues es una locura, ¿no? Para explicar dentro del taller preformacionista. Incluso para encajar ahí el alma, ¿no? ¿Qué haces con el alma? ¿Dónde está el alma? ¿Dónde los 7 sitios están? ¿No? Todavía cuando realmente los ojos se cortan pues en la cova, pues dices tú, bueno, pues nada, el alma se mantiene, la cova se regenera, está, aún así es complicado, ¿no? Saber si ahí, cómo hay ahí, qué pasa con la preformación, está sucesiva, una en otra, la cola está metida preformada varias veces, es muy complicado. Eso es muy complicado de explicar esto. El problema de la epigénesis, como decía antes, es que ellos tampoco, es decir, que critiquen a los otros, quiere decir que ellos tengan una teoría que pueden sostener, ¿no? Quiere decir que, es decir, la epigénesis primero choca con la visión mecanicista, súper claro, ¿no? En el sentido, es decir, explicar estructuras biológicas nuevas, quiere decir que tienes que saber el mecanismo, de hecho, de cómo se hace, cómo se construye. No basta con explicar la preformación, ni siquiera con verlo, ¿no? Como por ejemplo el caso de Malpighi, que puedes ver los estadios embrionarios y tal, sí, pero ¿cómo se producen? ¿Qué es lo que hay ahí? ¿Cuál es realmente lo que hace que pase de una estructura biológica a otra, ¿no? De formación de órganos o lo que sea? Ellos no pueden explicar eso, no pueden, ¿no? En ese caso, por lo cual, claro, normalmente las teorías epigenéticas suelen tener que recurrir a lo que en la versión más mecanicista o Leibniz, por ejemplo, intenta quitar de medio, que son fuerzas que no saben dónde salen, fuerzas vitales, ¿no? Que están hechas a poco para explicar eso. Es decir, bueno, hay una fuerza vital que se explica por qué se generan las estructuras biológicas, ¿no? Esos son algunos casos, por ejemplo, de las normas conocidas ahí, ¿no? En el caso de Wolf, que es en la zona del 18 ya, en la zona del 18, las fuerzas esenciales, lo que llamamos fuerzas esenciales, o Blumenbach a finales del 18 con las fuerzas formativas, ¿no? Formativa que crea acciones biológicas, ¿no? Bueno, sabe que el vitalismo fue posible durante mucho tiempo, hasta el final del 19 por lo menos, hay fuerzas vitales que explican por qué existen estructuras biológicas, ¿no? En ese caso, pero que bueno, claro, ¿cómo se qué son esas fuerzas vitales, ¿no? Y saben por qué, ¿no? Ese es el asunto. En caso de, como has citado, de Buffon o Pertino, pues es una mezcla, ¿no? Ellos aceptan, por supuesto, que hay un mecanicismo, unas fuerzas físicas, pero también tienen que meter de alguna manera otro tipo de fuerzas, porque eso es insuficiente, ¿no? Es una teoría semi-mecanicista, por decirlo así, ¿no? También necesitan meter algo más allá, necesitan meter un plus ahí para explicar por qué se organizan, por qué cambian, en algunos casos, pues estructuras biológicas, ¿no? En ese caso. Bueno, aquí tiene un caso de la vida de la naturaleza, en este caso los insectos, la vida que he puesto en los insectos sobre relámpagos y desarrollos de hermanas, ¿no? Que también son metamorfosis, ¿no? He puesto sobre todo los artículos son metamorfosis y esa idea que me va a interesar mucho de qué pasa con las metamorfosis y cómo los individuos se mantienen siendo el mismo a través de las metamorfosis, ¿no? Eso es, pues lo que en el caso de las ranas, ahí está dibujado, ¿no? Descrito en los dibujos, ¿no? Bueno, una pequeña sección para recordar lo que parece obvio que es la idea de mónada que se necesita para lo que viene luego. En lo que hemos puesto ahí en la ¿no? Bueno, no estoy por los dos de la analogía. Y he puesto una texto como que he sacado de cualquier sitio para hacer una descripción de lo que es la idea de mónada, ¿no? Y lo que me interesa, para no meterse en el general y que no tenemos tiempo, simplemente es, por supuesto, citar un poco lo obvio, es decir, bueno, creo que todo el universo de las criaturas no consiste sino en sustancias simples o mónadas, ¿no? Y en reuniones de ellas. Ahí se ha cometido, ¿no? Es decir, vale, hay una sustancia simple, la unidad fundamental que crea todo lo que existe, voy a recalcar eso de todo lo que existe, ¿no? En ese caso no está hablando en términos ontológicos, no físicos, ni biológicos, ni nada más, en términos ontológicos, y luego las reuniones de monadas pues forman cuerpos, ¿no? En ese caso, ¿no? Bueno, ahí como siempre va desarrollando efectivamente los dos cuerpos y que si los cuerpos son fenómenos, si son compuestos, y luego hay un tipo de textos donde se habla de eso. Yo aquí he puesto, aparte de esta definición que pueden encontrar en muchos más textos, de muchas maneras, pues he puesto lo de las fuentes de la idea de mónada simplemente para recordar, o para meterme con eso, porque eso sería otra conferencia, ¿no? Eso sería meterse en fuentes de la idea de mónada y por qué. Digo fuentes en el sentido de que efectivamente muchas veces se intenta reducir lo que es una genuina, yo diría, idea filosófica de mónada, que no podemos cantar, ¿no? En ese caso, como un concepto, digamos, de una disciplina científica, ¿no? Entonces, si no, pero es
ya está, y la mónada es la fuerza, ¿no? Y, sí, el asunto es que no es ni esto, ni esto, ni esto, sino todo de cada vez, ¿no? Eso es el asunto. O el modelo, yo diría, inicial con que empieza esto, que es la idea psicológica, la humana, que es un poco la metafísica y todo lo demás, pero evidentemente el analogado principal ahí es el alma humana, ¿no? La relación de alma al cuerpo, y es un poco como, bueno, podría simplificar, decir que se generaliza, aunque la palabra es totalmente inadecuada, ¿no? No es que se generalice, pero bueno, pero que luego, especialmente, la idea de hablar constantemente de almas o análogos a almas, ¿no? En toda una escala, ¿no? O algo que hace el papel del alma con otra serie de virtualidades. Eso bueno, es otro distinto de fuentes, digamos, de monedas, matemáticas, físicas, psicológicas, biológicas, por supuesto, para lo que nos interesa ahora también, que es de lo que estamos hablando, lógicas, predicados y tal y cual, relación concreta y, por supuesto, ideas filosóficas de la tradición, ¿no? Digamos, ¿no? Es decir, la idea de unidad platónica, esta que estamos hablando, pues es muy importante. Leibniz, por supuesto, la idea de forma sustancial, bueno, pues es esotérica, pero Leibniz deja de ser aristotélica. Se utiliza el concepto, pero no es el concepto aristotélico. No es verdad, porque todos los conceptos aristotélicos son individuos, entonces ya deja de ser aristotélico absolutamente, ¿no? Pero bueno, es decir, lo único que me interesa aquí en este contexto recalcar es lo que he puesto ya abajo, que esto es una idea filosófica y que el horizonte es todo lo que existe, ¿no? Es decir, por encima de todos esos planos que acabamos de ver, la idea de moneda es una idea ontológica, que tiene que abarcar de alguna manera todo, ¿no? No dejaría de ser una idea ontológica, una idea filosófica, y pasaría a ser un concepto o lógico, o físico, o lo que sea, ¿no? Pero no ontológico en el sentido que la idea, ¿no? Con el sentido que da. Volvamos entonces ahora a las ideas sobre la vida, sobre lo vivo online, ¿no? Voy a hacer un poco la secuencia con los textos, y luego además que se vayan leyendo, yo voy contando lo que hay ahí, pero bueno, el texto es un poco para justificar lo que está sacando, todo lo que está sacando aquí. Primero se dice que Lenin tiene una teoría animista, ¿no? En general, panpsiquista, si quiere, como que no hay algo por todos los sitios, todo está vivo, no hay lo que dice, ¿no? Toda la naturaleza tiene una vida, el universo no acaba en un punto, todo ¿no? El ha muerto, y bueno, y hay utilizado los microscopios, como ven, porque los microscopios han descubierto ¿no? Que hay más de 1 millón de animales vivos en una gota de agua, ¿no? O sea que vamos a esperar entonces ese término seres vivos por todos los sitios, ¿no? En el sentido que él lo está hablando, ¿no? Si fue animista, puramente animista, aunque lo que interpreta es una manera, claro. Eso no quiere decir que se salvamos del mecanicismo, ¿no? Estamos hablando de máquinas naturales. Es decir, Lenin en este caso sí que es un post-mecanicista porque a diferencia de Descartes se está hablando de que las máquinas naturales no son como las artificiales. Entonces tienen su peculiaridad, no tiene varias, pero sobre todo lo que más interesa es que las máquinas de la naturaleza están formadas por máquinas, ¿no? Así hasta el infinito, es decir, que los seres vivos, igual que va a pasar con seres vivos que están dentro de los seres vivos, así como luego diréis, ¿no? Pero bueno, en el subrayado. Los cuerpos vivientes son las máquinas hasta sus más pequeñas partes, hasta el infinito. Que sea hasta el infinito, quiere decir, bueno, aquí tienen unas cuantas máquinas naturales, ¿no? En forma de diferentes tamaños y despliegues y pasando por estados originarios y superados. Máquinas naturales, ¿no? Eso quiere decir, como acabamos de decir al final de la cita anterior, que estamos hablando de que la materia está en infinito, ¿no? Lo acaba de decir en versión animista, si quieren, ¿no? Es decir, que, como dice ahí, volvemos al infinito nasto que hablamos ayer, cada parte está nasto y sin fin subdividida en partes, ¿no? Bueno, yo he aclarado abajo, pero eso es una discusión muy grande, como ustedes saben, ya lo repetimos ayer, de que efectivamente el hecho de que la naturaleza esté dividida en distintas partes no quiere decir que haya partes mínimas, no hay átomos, ahí está dicho. No, si hay unidades simples que fundamentan todo lo que hay, extensas, análogas almas, que las llaman monadas. Esa distinción es muy complicada y podemos estar aquí, pero bueno, no voy a hablar ahí, ya lo tenemos introducida, no voy a hablar en ese contexto, ¿no? Pero bueno, necesitamos ese infinito, la división infinita, en el contexto en que estamos metidos, ¿no? Luego la ley de continuidad que ya hemos visto, pero esta ley de continuidad, más, ¿no? No es la ley de continuidad matemática, es la ley de continuidad de la naturaleza de sustancias. Hay una serie continua, en ese caso, ¿no? De series naturales, la cadena de series, ¿no? Una cadena de series, una gradación, digamos, de arriba hacia abajo, que además es un pleno, ¿no? Donde todo está ocupado, donde por supuesto se parecen todos ocupados, y donde cada ser que ocupa dentro de esa cadena es un ser completo y distinto a los demás, ¿no? O sea que estamos en una cadena de series, en orden, digamos, desde el punto de vista de las especies y de los individuos, ¿no? Los individuos donde todos son distintos, desde el principio de los indiscernibles dicho ya abajo, ¿no? No hay dos sustancias completamente semejantes que hicieron solo un número. Los principios indiscernibles metidos dentro de una cadena que a su vez es una gradación continua, ¿no? Infinita, como hay que decir, ¿no? Ya lo hemos metido infinito antes, y toda la naturaleza en plenos y vacíos, lo vacío posible, ¿no? En ese caso. Bien. Luego los seres vivos están compuestos a su vez de seres vivos, también, está infinito, claro, ¿no? Es decir, los seres vivos están compuestos de seres vivos. Como dice ahí, ¿no? Hablamos de la planta, la
el texto de abajo, que también. En el caso de los humanos, también están formados de otros seres vivos, más pequeños, que sí en escala, digamos, ¿no? Eso está en gran escala, ¿no? Pero como se dice hoy día, para estas cosas inescalable, ¿no? No lo utilizamos la versión de persona, escalable. Luego, esto sí es muy importante, ¿no? Y sí que es porque lo que está detrás es un elemento expansivo, lo que está detrás de todo esto. La idea de que todo alma tiene asignado siempre un cuerpo, ¿no? Tiene asignado siempre un cuerpo. Un cuerpo orgánico, como dice ahí, y que dice, por supuesto, que todas las sustancias inmateriales finitas, ahí está generalizando absolutamente, incluso los genios o los ángeles, también tienen un cuerpo, ¿no? En ese caso. Entonces, esa asignación que hay ahí, que no se pierde. Luego veremos que eso se complica más de la siguiente manera, teniendo en cuenta que el cuerpo es un cuerpo fluido, cambiante. Eso que he puesto ahí abajo, que es subrayado de abajo, dice que todos los cuerpos están, pues, como el ámbito, ¿no? Como los ríos, en un perpetuo flujo y unas partes entran y otras salen. Lo cual quiere decir que aunque el alma tenga un cuerpo, no quiere decir que el cuerpo sea fijo. No tiene siempre el mismo cuerpo. El cuerpo va cambiando, absolutamente, ¿no? Eso complica todavía más el asunto, ¿no? Pero, o sea que las almas no pueden estar sin cuerpo, pero el cuerpo siempre es el mismo. Puede cambiar. Entonces, esto, para hacer una visión dinámica del asunto, se puede complicar más, ¿no? Visto desde otra parte, no hay transmigración de almas. No pasan de un cuerpo a otro cuerpo, las almas, ¿no? Pero tampoco hay almas sin cuerpo. Es decir, las almas pueden estar por ahí sueltas. Pero de ninguna manera, como dice el texto, por ahí flotando, ¿no? No puede estar flotando por ahí, sino tiene que estar asignadas en un cuerpo. Pequeño o grande, puede cambiar ese cuerpo. Entonces, como dice, hay la idea de metamorfosis, ¿no? Puede haber una metamorfosis, pero nunca psicosis. No hay cambios, no hay transmigración de almas. La sección, por supuesto, es Dios, claro. Dios aquí, como dice al final, solo Dios está completamente desprovisto de cuerpo. Solo Dios. ¿No? Todo lo demás tiene asignado un cuerpo. Bueno, hay explica en otros sitios, y no sé si lo hemos puesto, lo he dicho ahí, porque el cuerpo propio es a través del cual se conecta con el resto del universo y lo normal es a través del que interpreta el resto del universo, ¿no? Pero bueno, ven un poco la visión, vamos a decir, dinámica del asunto. No es una visión evolucionista, sino es dinámica de cuerpos que fluyen, que cambian, de algo que está asignado siempre y demás, ¿no? Luego también hay que meter aquí, pues, efectivamente, las mónadas dominantes y los cuerpos orgánicos, ¿no? Está hablando de que cada cuerpo viviente tiene una entelequia, porque la mónada dominante en el animal es el alma, ¿no? Es decir, el alma en el caso de los animales, cada cuerpo viviente pues, tiene ese alma, un análogo al alma, como se utiliza tal, que es lo que ya en entidad que unifica, la llamo ya, ¿no? Para que sea un ser, en el sentido fuerte de Lenin. En ese caso, entonces, aparece ahí una mónada dominante que es quien unifica absolutamente el cuerpo orgánico, ¿no? Entonces, eso en algún momento determinado ya lo veremos como forma de sustancia, ¿no? Esto, forma de sustancia compuesta, digamos, ¿no? El derecho que lo dice en un momento determinado. Esto también, un segundito porque... bueno, luego esto también es una escala, ¿no? Quiero decir, también luego las monadas dominantes no quiere decir que una monada dominante del cuerpo, pero quiere decir que las partes del cuerpo, que a su vez son seres vivos, tienen su monada dominante y así sucesivamente, ¿no? También en escala, por supuesto, son órganos y demás, ¿no? El preformismo de Lenin ya visto hasta aquí, por lo que hemos visto, y por lo que hemos visto en la primera sección, ahí está citado directamente los microscopistas, ¿no? Habla de las transformaciones, ¿no? Dice las transformaciones de Baldwin, de Malpighi, de Leeuwenhoek, que para ellos son un poco los especialistas en la materia, los naturalistas no son sobresalientes observados en nuestra época, de los cuales dice que se fía muchísimo, y además, ¿no? Dice que la generación es una generación aparente, que solo es una versión transformacionista, se habla de desarrollo y, como dice ahí, de aumento, ¿no? Se trata de desplegarse, de desarrollarse, es el transformacionismo asumido por absolutamente por Lenin, basado por una parte, como ven, cogió el texto un poco porque primero cita a los microscopistas arriba, los naturalistas, y debajo cita a Malebranche directamente diciendo que, bueno, pues también no se ve que el autor de la investigación de la verdad, ¿no? Mantenía esto, ¿no? Es decir, está cruzando la idea del transformacionismo con la resistencia, ¿no? Realmente, que es un poco, a veces no se distingue, pero bueno, la resistencia, como decíamos antes, va mucho más allá que la versión transformacionista, ¿no? Amplía eso muchísimo más, ¿no? Bueno, y aquí tienen transformaciones, que ya que están ahí, transformaciones a lo que se refiere a esto, pues aquí tienen de estadios de linfa, pupa y demás, en el caso de mariposas, en el caso de, bueno, en el caso de, no sé si ya te lo dije, ¿no? En el caso de Baldwin se hace toda una sistemática de los tipos de metamorfosis en insectos, que todavía se utiliza hoy en día de referencia, los 4 tipos de metamorfosis básicas y demás, completas y incompletas y demás que se hacen en insectos, todavía se cita como una de las referencias básicas, ¿no? En insectos. Y para terminar esta parte, había que meter las cosas fundamentales. Por un lado el origen y por otra parte la muerte. Es decir, está hablando aquí de la evidencia de esto de que los filósofos han vuelto locos intentando
intentando saber cuál es el origen de las formas, de las almas, ¿no? Y entonces dice que, bueno, pues, que por una parte no existe una generación espontánea, eso que por la que la putrefacción no puede originar seres y todo eso, en este caso, y de que todo termina a través de unas simientes y que ya estaban en ellas, subrayadas, leyendo antes de la concepción, no solo el cuerpo orgánico, dice, sino también un alma de ese cuerpo y una palabra, el animal mismo. Es decir, las almas se originan desde el principio de los tiempos, desde la creación, pero no solo las almas, sino el cuerpo que tiene asignado. Ya hemos dicho antes que toda el alma tiene un cuerpo asignado, entonces bueno, ya el animal entero, digamos, alma o cuerpo, ya existe desde el principio, ¿no? Preformado, ¿no? Persistente, si tiene un sentido material, ¿no? Como explicando aquí lo que a los filósofos ¿cuál es el origen? Pues ya está el origen, ¿no? Dios ha creado todo preformado desde el principio y simplemente se despliega a lo largo de los tiempos y va surgiendo, ¿no? Eso es lo que intenta explicar ahí, basándose, por supuesto, en la parte de las cuestiones biológicas, en las ciencias, en los microscopistas, ¿no? Bueno, aquí también tiene casos de plegamientos y insectos, ¿no? Para ser. Esto que va mucho más allá, por supuesto, de lo que los naturalistas dicen, porque no lo dicen los microscopistas, es la idea de que los seres vivos nunca mueren, puesto así directamente, porque tal como lo dice, no lo estoy inventando, pero ahí no solo las almas, sino también los animales son ingenerables e imperecederos, ¿no? Ingenerables e imperecederos. Ingenerables ya se lo ha contado en el anterior, pero son imperecederos. Es decir, aquí Dani está diciendo un razonamiento que es un poco, bueno, pues si la preformación se trata de una especie de aumento y de despliegue que va desde esos animales espermáticos que utilizan, los mántulos espermáticos, y van creciendo, pues la muerte es lo contrario. Es un desarrollo al revés, ¿no? Es decir, el cuerpo, digamos, macroscópico se va perdiendo, pero estás compuesto de otros cuerpos, de otros animales, entonces, bueno, pues vas, ¿no? Es una especie de descomposición de otros cuerpos hasta volver a un animal microscópico, que es el que está ahí, al cual vas a llamar, ¿no? Por otra parte, ¿no? En ese caso, entonces, bueno, pues vuelves a cambiar de escenario, vuelves a escenarios microscópicos y entonces a lo mejor, como dice, luego vuelves a lo mejor a surgir otra vez, ¿no? O sea, porque puedes pasar de escenario hacia arriba hacia abajo, eso depende, ¿no? Pero en todo caso la muerte, en el sentido que dice Dani, ¿no? La destrucción total, no hay destrucción total, siempre estarás en una escala o en otra escala, vamos a decir así, pero la extinción completa, como él dice, la muerte completa, que dice eso de final o completa, que está diciendo ahí, no existe, como él dice, tú puedes, la destrucción de las partes menos delicadas, todavía no tiene una pequeñez que escapa a nuestros sentidos, ¿no? Pues bueno, pues ahí sigue, es decir, no, nunca se destruye, ¿no? Simplemente sube y baja, ¿no? Por decirlo, se despliega y se repliega, ¿no? En ese sentido, claro. Sí, claro. Se va al grano que va asignado al cuerpo, que se muerto también. Claro, es que decir que el razonamiento es inverso a la idea de la despliegue que se hace en la generación. En la generación se despliegue, pues digamos, esto es la evolución, en el sentido que se dice en la tecnología que se dice aquí, pues no hay una involución, no se vuelve hacia atrás. Entonces no hay, verdaderamente no hay muerte, en el sentido ese que están diciendo, ¿no? Vale. Bueno, última sección. Simplemente recopilando todo lo que hemos visto, se puede ver un poco en dos planos. Por un lado, influencias directas, vamos a decir así, de ideas que tiene Leibniz sacadas, en este caso, desde microscopista. En el caso de Leeuwenhoek que hemos dicho, está claro que Leibniz utiliza los animales espermáticos como el asiento, como el cuerpo orgánico de las sustancias simples desde el origen de la creación. Me parece una opción bastante razonable utilizar esos animales microscópicos para tener el animal mismo desde el principio, como dice, ¿no? No solo el alma, sino el animal entendido, ¿no? Desde el principio, desde el origen, ¿no? Entonces, bueno, pues lo de esos animales espermáticos viene de pernas para eso. Luego, por otra parte, también de Leeuwenhoek se puede sacar, por supuesto, la pequeñez de los organismos y esa máquina infinita que Dani está hablando, porque bueno, Leeuwenhoek es el que más llega, digamos, en escala a los animales más pequeños. Luego he puesto ahí, como un par de transparencias donde se ve eso, ¿no? En el caso de Dalton, pues, por un lado, la existencia de que no existe la generación espontánea, ¿no? En ese caso. Es falta. Sí, tiene Bueno, decía que, la generación espontánea que vimos antes, pero en este caso, que en su caso particular sí que no se explica, claro, por Leibniz también, en esta época, y demás, pero bueno, eso se recalca mucho efectivamente, y en el caso de Stoker también, de que todo se ha creado por Dios, o sea que no hay una posible generación espontánea. Luego, sobre todo el tema que hemos recalcado y
imágenes que he puesto de obra, todo el tema de las transformaciones en las metamorfosis, ¿no? En el caso de insectos y en el caso de derecho, pues a la N le sirve para ver efectivamente que los individuos siguen permaneciendo, aunque los cambios aparentes sean muy grandes, ¿no? Aunque tú tengas una metamorfosis, el individuo sigue ahí, ¿no? Sigue siendo el mismo, es decir, ¿no? En ese sentido. Bueno, pues esto lo saca, se apoya, digamos, en él para hablar de esto, ¿no? En este caso. Bueno, aquí pues lo que he puesto aquí de alguna, aquí como miembro de la Royal Society, algunos artículos que se recopilan que se dedican, ¿no? Y bueno, y algunas, en el caso de estos, los espermatozoides descubiertos por la investigación que por supuesto hay unas bacterias sacadas de la boca humana, ¿no? Y objetos y una serie de micrococos y demás que están ahí identificadas y que por supuesto para eso se necesita chicos. Vale. Bueno, y esto es otro de los ejemplos de su obra, ¿no? En el caso de Martillo, yo dejé antes simplemente lo que más me interesa, yo creo, por lo que dice, es un poco el estatus de las plantas como dentro de grupos animales, no decir que las plantas son como animales incompletos, ¿no? Yo a decir muy determinado. Pues un poco lo que me interesa a Dani es eso, ¿no? Pero lo que he puesto debajo de la muerte, ya lo he comentado un poco, me voy a hablar otra vez, va más allá de lo que vais a claro, lógicamente. Bueno, estas son las cositas de la teoría de plantas de Martillo, de la web. Y ya lo último que hay en la diapositiva es un esquema que voy a intentar contar a todos ya, a pesar de que es una brutalidad contar esto. Estaba intentando contar aquí, llevando a la ontología básica de la ontología, digamos, pues muy en plan bruto, digamos, ¿no? Primero que en los años 90, efectivamente, hay gente que mantiene, por supuesto, y la discusión es muy grande, que las sustancias que componen el mundo en esa época, en esa segunda época, son las sustancias corpóreas, ¿no? Son las sustancias corpóreas. Es decir, para lo que nosotros estamos diciendo, los corpóreos son seres vivos, ¿no? Animales, a veces se dice un genérico. Eso es una discusión, por supuesto, de si eso es así ya en los 90, si las almas predominan. Bueno, el caso es que parece que hay textos que apoyan esa parte, aunque no está simplificado. Luego, en lo que se habla de la metafísica madura, está claro que luego la N va a empezar a llevar monadas, ¿no? A las sustancias simples, que son las almas o los análogos a las almas, ¿no? La fuerza, el espíritu, depende de qué escala estemos hablando, ¿no? De la metafísica madura. Luego, el problema, como es lógico, es esto, ¿no? Cuando se introduce la idea de sustancias simples compuestas. Es decir, básicamente, ¿qué pasa? Si las sustancias únicas son las mónadas y son las almas, o los análogos de las almas, los cuerpos son conjuntos de sustancias, pero son fenoménicos, en el sentido que dice. Serán fenómenos infundados, serán lo que tú quieras, pero efectivamente, desde ese punto de vista, cuando se habla del materialismo de Leibniz, pues entonces el cuerpo es injustificable desde un punto de vista real, vamos a decir así. Salvo que se meta a servir sustancial metafísico para que aquí tenga una cohesión que no sabe muy bien por dónde va. A mí no me parece que sea muy coherente y que la teoría salga adelante, pero bueno, es un intento de intentar dar un estatus ontológico al cuerpo, a los cuerpos, ¿no? Muy difícil para la versión del aire, a mi juicio, ¿no? Muy complicado porque, bueno, el esquema lo vemos luego. El último párrafo de texto que tengo ahí es la introducción que a partir, yo creo, de no sé la fecha, pero el texto que tengo ahí es de 1708, por ejemplo, ahí, donde se dice así literalmente: la sustancia es simple como el alma, que no tiene partes, o compuesta como el animal que consta de alma y cuerpo orgánico. Literalmente, es un texto muy científico, ¿no? Lo tengo más adelante, pero da igual. Es decir, que según lo introducir, vamos a decir así, la idea de que hay una sustancia simple y una sustancia compuesta. Y las sustancias compuestas son cosas, ¿vale? ¿No? Es lo que hasta ahora se está llevando mónada. Hay un montón de textos, quiero decir, no son textos triviales, ¿no? De la época de la monología, aunque la monología no se utiliza, el texto de la monología no se utiliza si nos habla de sustancias simples. En los principios de la naturaleza de la raza, por ejemplo, introduce esto directamente y así, ¿no? Hay varios textos importantes. Intenté meter esto porque esto es muy complejo, un esquema que ustedes verán no lo van a ver, pero que lo intento partir en dos y hacer un poco más fácil, quitando trocitos y no sé si lo verán. Esta es la parte de arriba y luego tengo la parte de abajo. Esto es el final, no hay más. Es decir, he puesto ahí a Dios como una incorpórea y entonces, bueno, aunque sea muy obvio, efectivamente, el recordar esto, recuerden que yo he puesto aquí las sustancias pero son simples, ¿vale? Y las sustancias simples tienen su forma, la fuerza primitiva y su materia. Esto es un conjunto de sustancias simples que forman cuerpos, ¿no? Forman cuerpos. Pero siguen siendo sustancias simples, es decir, que si no fuera un poco bruto, le estaría diciendo que los cuerpos están formados de almas. Y entonces empezamos, y ahí es cuando empieza una vez que estamos en sistemas igualistas en el sentido literal, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Es decir,
¿qué narices es un cuerpo compuesto de almas? Uno se sale del aire y pregunta, pero ¿cómo un cuerpo compuesto de almas? ¿De qué estamos hablando? ¿No? Es decir, es un poco... Eso, claro, eso genera unos problemas tremendos, porque nosotros ayer discutíamos sobre la composición o no composición de un cuerpo. Cuidado, estamos hablando de un cuerpo que está hecho de almas, ¿no? Para jugar con infinitos, pues puedes hacer... Hombre, con almas no es lo mismo que jugar con cuerpos en el sentido literario, ¿no? Es decir, puedes dividir todos los almas en infinitos, incluso puedes jugar a cuántas almas caben en un cuerpo, cosas así, ¿no? También se podría hacer eso, al fin y al cabo son indistensas, ¿no? Y bla, 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 ¿no? O sea que... Quiero decir que muchos de los problemas que vienen por ahí es porque a veces parece que uno se olvida de que los cuerpos están compuestos de almas o análogos almas, que no como uno quiera, pero son indistensas, bla, 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 bla. Entonces, por eso, esa idea de que no son partes, de que son el fundamento de ellos, que no sé cuánto. Hombre, si fueran cuerpos en el sentido físico ordinario, no se diría eso, pero en el caso de la niña estamos hablando de que un cuerpo es un conjunto de sustancias simples que son almas, o análogos almas, ¿no? Vale, última diapositiva. Última diapositiva es la parte de abajo del esquema, que es lo partí, ¿no? En ese caso. Parte de abajo. Como yo acabo de decir hace un momentito, estoy poniendo ahí la versión que he puesto en el texto. Aparte de las sustancias simples, se habla de sustancias corpóreas compuestas. Un texto es como el que puse. Como no es el supuesto vínculo sustancial o no. Es decir, hay un cuerpo orgánico que tiene una mónada dominante. Si hay una mónada dominante, se puede hablar de una sustancia compuesta. Si no, no hay sustancia compuesta, si no es un agregado. Si no hay mónada dominante, tiene que haber una mónada que unifique. Si no, es un mero agregado, ¿no? Una piedra, una casa, son agregados. Pero esto en algunos textos lo considera una sustancia corpórea compuesta. Hombre, consistente o no, no lo sé. Si en el momento que estás hablando aquí de que es compuesta, pues lo de la unidad ya, ¿no? Es decir, esto ya de por sí, el cuerpo orgánico ya es un conjunto de mónadas y esto es otra mónada más que unifica, ¿no? Pero desde fuera, vamos a decir así, ¿no? Ya no es la simplicidad de lo que ya está dado, ¿no? En ese caso, un algo, ¿no? En ese caso. Entonces, muy problemático, pero bueno, aquí ven efectivamente que la sustancia corpórea pues, puede ser desde los genios, los ángeles, los humanos, los animales y los seres vivientes en general con sus tipos de percepción, ¿no? Diferentes funciones que van desde la percepción confusa a la memoria, la percepción y bla, 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 y todo eso, ¿no? Y bueno, muchas gracias por su atención.